Damos la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Estamos con la doctora Mercedes Vera, directora de Inmobiliario, y también a la doctora Alba Benítez como asesora de los registros públicos, y en este caso también vamos a hablar sobre este tema importante, el impacto de los loteamientos en el desarrollo urbanístico desde un enfoque registral. Y ya damos la bienvenida a nuestras invitadas. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días para vos, Edgar, y también a la audiencia que siempre les sigue a ustedes en esta hora de la mañana. Y en este caso nosotros siempre destacamos esto, que es importante ganar espacios en los medios de comunicación por un tema tan relevante, porque muchas personas muchas veces por desconocimiento no saben qué trámite tienen que hacer a la hora de poder regularizar su situación y tener los documentos. Sabemos que es más que importante, doctora. Así mismo, es importante que la gente esté informada sobre los trámites que deben realizar cuando compra un inmueble y a dónde acudir. Es importante saberlo porque muchas veces, como bien decías, en el momento antes de entrar, digamos, a esto, la gente no sabe dónde acudir, entonces acuden a gestores y entonces están las instituciones propias, que es el notariado, los abogados y el Servicio Nacional de Catastro, los municipios, la institución registral, pero siempre en torno a estas instituciones están los llamados gestores que se ofrecen y que, bueno, a través de eso también les cobran un precio muchas veces a las personas y entonces no le hacen el trámite correcto. Entonces eso tenemos que informarle también a la ciudadanía, que acudan a los profesionales antes de llegar a las instituciones públicas. Sabemos que estamos encaminados a acompañar siempre el trabajo que realizan el sector público de manera conjunta con el sector privado, y dentro de esto estamos hablando siempre de poder alcanzar siempre estas nuevas prácticas que finalmente también contribuyan a la transparencia, a poder reorganizarnos. ¿En qué contribuye esto para que los televidentes puedan entender para el país? Bueno, si hablamos nosotros del tema del loteamiento y el impacto que tiene a nivel país, siempre los loteamientos o lo que implica urbanizar un lugar dentro de las ciudades, eso tiene una gran valoración. ¿Por qué? Porque eso permite que se vayan creando poblados, abriendo calles, dotando de infraestructuras básicas, energía eléctrica, agua potable, centros educativos, centros de salud, y en torno a eso se generan también comercios que eso favorecen al crecimiento económico. Entonces hay dos aspectos ahí muy importantes para el país y en especial para el lugar donde se establecen estas urbanizaciones. Y siempre destaco esto, doctora, porque hay que separar bien, porque mucha gente todavía confunde lo que es catastro y registro público. Catastro es del objeto y registro público del sujeto. Derechos. De derecho. De derecho. El sujeto de derecho. Así mismo. El catastro, su función principal es la determinación física del inmueble y la valoración que tiene ese inmueble. Un inmueble, de acuerdo a los valores catastrales, siempre tienen en cuenta lo que es así el inmueble en sí, su localización, y entonces hacia ellos establecen una valoración fiscal. Si está edificado o no está edificado, si tiene empedrado, si tiene avenidas. Ellos hacen la verificación física en el lugar, muchas veces tienen que, digamos, presentarse, revisar nuevamente estos documentos también. Bueno, hacen las revisiones técnicas conforme a los instrumentos que hoy día cuentan, ¿cierto? En cuanto a la parte registral, que siempre se confunde entre el Servicio Nacional de Catastro y lo que es el registro. En el registro llega ya los títulos. Son los títulos que contienen una compraventa, que contienen una hipoteca o una donación. Son los que llegan a la registración. Incluso todos aquellos que por medio de juicios sucesorios
que sí o sí hay que hacer una apertura de juicio sucesorio, también llega al registro. O sea, existen documentos notariales y documentos judiciales que llegan a la registración. Por eso decimos siempre que la cadena del eslabón de todo el proceso termina en la registración. Sobre este punto también traslado la pregunta a la doctora. Hay que hacer una diferencia importante entre lotamiento y fraccionamiento también, porque siempre hay confusión también en esto. ¿Y cuáles son los pasos que el ciudadano tiene que seguir para poder estar, digamos, dentro de la legalidad, conforme a los documentos siempre, ¿no? Sí. Sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, es bueno en primer lugar determinar cuál es la diferencia entre fraccionamiento y lotamiento. La ley en sí habla que es la división o el parcelamiento de un inmueble en varias fracciones. Puede llamarse indistintamente loteo, fracción o parcela. La ley también nos habla que un fraccionamiento, pues, como le dije, es la división del inmueble en dos o más. Y el lotamiento nos lleva a crear nuevas áreas urbanas, a aumentar, ¿verdad? O a crear, a modificar las ya existentes. Y el fraccionamiento siempre tiene fines de urbanización. ¿Qué significa fines de urbanización? Cuando sea útil al municipio o a la ciudad, para abrir calles, avenidas, todo lo que sea destinado a edificios públicos y áreas verdes. Esto tiene un procedimiento de inscripción iniciándose en la municipalidad. Es el municipio, el organismo autónomo que aprueba este fraccionamiento y o lotamiento. Debe realizar diferentes actividades antes de llegar a la institución de los registros públicos. Esta aprobación que lo hace el intendente y la junta municipal a través de diversas documentaciones que deben presentar, llámese título o certificados de dominio, en el cual se indica cuál es la condición de dominio del inmueble. Luego esto pasa al Servicio Nacional de Catastro, en el cual ellos le asignan la nomenclatura catastral. Sería como la cédula de identidad. Exactamente, cédula de identidad. Sea padrón cuando estamos en las zonas rurales y cuentas corrientes cuando estamos en las zonas urbanas. Observamos en imágenes, también tenemos un apoyo de lo que justamente está manifestando de lo que es el fraccionamiento, para tener el concepto también y para que los televidentes puedan entender de lo que estamos hablando. Justamente es la división de dos o más fracciones y muestra un ejemplo. Exactamente, eso es un plano debidamente aprobado por las instituciones técnicas, como les dije, la municipalidad y el Servicio Nacional de Catastro. Acá tenemos que existe una calle, por lo tanto, antes de que la persona pueda disponer en venta a un tercero, debe transferir al municipio esa calle destinada, esa superficie destinada. Existen diversos procedimientos de acuerdo al momento de la resolución municipal. Existen, lo llamamos fraccionamientos antiguos, todo lo que sea con anterioridad a la Ley Orgánica Municipal 3966-2010. Ahí se realiza la transferencia de todo lo que sea de uso municipal, tanto al fraccionamiento o al lotamiento, por transferencias realizadas y autorizadas por los escribanos públicos. Posteriormente a la modificación en el año 2014, esto se realiza en un acto netamente administrativo, sirviendo la resolución de la Junta Municipal como título de propiedad al municipio. En este caso, se realiza una inscripción en forma automática a favor de la institución municipal de todo lo que sea superficie destinada al área pública. Como ya les dije, están las calles, las avenidas, también tenemos lo destinado a áreas verdes, edificios públicos. Y eso se hace un procedimiento netamente administrativo y culmina su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos, donde le damos, como usted dijo, una cédula, pero en este caso registral. ¿Cuál es la valoración actual del fraccionamiento? La valoración actual de un fraccionamiento, no en el sentido, digamos, de cuánto cuesta, sino que lo que implica un fraccionamiento. En ese punto. En ese sentido. Bueno, ahí tenemos dos aspectos. Uno en el sentido de que tiene un gran valor para aquellos propietarios o empresas loteadoras o empresas constructoras que se dedican, puesto que es una oportunidad de negocio. El hecho de urbanizar o fraccionar o lotear
implica una gran oportunidad de negocios para esas personas y dentro de ellas se encuentran las personas físicas, las personas jurídicas que desean incursionar en ese tipo de negocios. Por otro lado, están las personas que siempre están ahí a la pesca buscando, digamos, buenas oportunidades para obtener un lote. Una oferta. Una oferta, así mismo. Hoy día encontramos muchas ofertas, mismo en las páginas, en las redes sociales, que la gente está buscando oportunidades para comprar lotes, para comprar un departamento o para comprar una casa. Entonces, de acuerdo a los costos y al poder adquisitivo que tiene cada persona, es lo que entonces está ahí la oferta y la demanda. Por eso es importante el tema del fraccionamiento y el loteamiento, porque va a ser siempre un factor de mucha importancia para la economía de un país. Siempre hablamos sobre este punto y disculpe que la interrumpa. Sí. Estamos hablando de los informes, los últimos informes económicos que hablan también de que Paraguay tiene que alcanzar el grado de inversión. Sí. Con esto también tenemos que decir que estamos encaminados a lo que es la seguridad jurídica que tenemos que tener como país, porque tenemos que transparentar todo esto y parte del proceso es esto que estamos viendo, ¿no? Así mismo, es importante justamente transparentarlo todo para que podamos también obtener el interés de parte de los extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país. De hecho que lo hemos visto, hay un boom inmobiliario desde hace unos años en nuestro país que como elemento de medición está precisamente la Dirección General de los Registros Públicos, porque en los últimos años ha incrementado el ingreso de documentos por la vía precisamente del loteamiento y fraccionamiento. Es inmensa la cantidad y eso para nosotros nos da una visualización de que hay un crecimiento en ese sentido. Y tenemos que tener en cuenta también que el hecho de la urbanización interesa en otro aspecto para el municipio. ¿Por qué? Porque eso permite ingresos fiscales. Totalmente. Y entonces mejoraría la situación de esos municipios. Imagínense, hay municipios que de repente uno va transitando por nuestras rutas y después de un tiempo uno ve un crecimiento, ya tienen supermercados, ya tienen incluso bancos, financieras. ¿Qué es el resultado de ese ordenamiento territorial? Es resultado donde uno paga el impuesto y claro, recibe la contraprestación de servicio, ¿no? Claro, que hay un resultado y se nota un crecimiento, entonces eso como que alegra. Cuando uno va recorriendo el país, le alegra a uno ver cómo las ciudades van creciendo en todo sentido, y eso es como resultado precisamente de que los municipios permitan el establecimiento de fraccionamientos y loteamientos. Ahora, ¿cómo se procede? ¿Cuál es el procedimiento, doctora, para anotar un lotamiento en lo que hace al registro del inmueble, por ejemplo, para que los televidentes puedan entender el proceso? Porque siempre hay confusiones, como bien decimos, claro, pero para que puedan entender paso a paso, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, si estamos o tenemos en cuenta un fraccionamiento, existen dos formas. El titular, al obtener la resolución municipal, va al Servicio Nacional de Catastro. Como dije anteriormente, ahí se le asigna la cuenta corriente o padrón. Tenemos un caso en el cual el propietario divide en dos fracciones el inmueble y una de ellas procede a la venta o a la transferencia de dominio a otra persona, y el resto es el que inscribe y se inscribe el lotamiento. Eso realiza totalmente el escribano público, que es el autorizado para realizar este tipo de transacciones. En su título antecedente adjunta un sellado notarial en el cual deslinda el inmueble basado en el informe pericial realizado por un agrimensor y visado por las instituciones técnicas. A eso le asignamos un nuevo número de matrícula, y en este caso ese antecedente le decimos nosotros queda no vigente o inhabilitado. Entonces se generan tantas matrículas como fracciones existen. O bien el interesado solicita, en este caso también al escribano público, la toma de razón de ese fraccionamiento. Lo puede realizar de dos formas: mediante la presentación de la resolución municipal, el informe pericial, el plano, con un formulario que lo denominamos F06, que es de publicidad registral. Eso paga la tasa judicial y se procede a la inscripción o la toma de razón del fraccionamiento.
ley ahí también da nacimiento a tantas matrículas como fraccionamientos existen. También puede solicitar al escribano que ese informe pericial transcriba en una escritura pública y presenta para su toma de razón. También tenemos que hablar que los loteamientos tienen otro tipo de trabajo y es mucho más complejo, porque un loteamiento puede dar nacimiento a 100, 200, a miles de matrículas o de fracciones de lotes. Sabemos que ahí tenemos varios procedimientos de acuerdo a la fecha de resolución de la resolución municipal. Ahí tenemos el último, que es una anotación definitiva en el cual el escribano solicita la toma de razón de ese lotamiento mediante la presentación del formulario F06 de publicidad registral. También presentan las minutas de inscripciones, porque en ese procedimiento se realiza la transmisión de dominio a favor del municipio de toda la superficie destinada al área pública, por ejemplo, como le dije, calles, avenidas, plazas, área verde. Sí, y justamente sobre eso también quería saber cómo se procede en el caso de fraccionar un loteamiento. Sí. En donde uno tiene que ceder, por decirlo de cierta forma, para una calle vecinal o un camino, claro, o una plaza inclusive. Es que la ley orgánica municipal nos habla de una obligación de transferir al municipio de acuerdo a la superficie que tiene en el caso de los loteamientos. Por eso esa transmisión se hace en forma gratuita. ¿No hay un resarcimiento por eso? No, es una obligación que la ley le establece al titular de donar o de transferir esos inmuebles, que va a ser utilizado a favor de la sociedad, de la comunidad. La resolución municipal, en este caso dictado por la Junta Municipal, es la que sirve de título de propiedad a la municipalidad. En ese proceso de anotación, nosotros otorgamos el título de propiedad a todo lo que sea de uso público para la municipalidad y generamos tantas matrículas como lotes hay. Una vez que eso se inscribe, ahí recién el propietario puede transferir a terceros todo lo que sea los lotes destinados a, o sea, lo que forman parte de ese loteamiento. Una vez que esté inscrito, recién puede hacer la cesión de derechos como corresponde. Exactamente, hace la transmisión de dominio. Okay, la transmisión de dominio. No obstante, puede hacer también la inscripción de boletas de compraventa, que son transferencias a plazos, en el cual eso es también bueno recalcar que el tercero o la persona interesada debe de solicitar la toma de razón o la inscripción de ese boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque está protegiendo ese inmueble o ese lote de cualquier anotación de medidas cautelares posteriores que pueden ingresar. La gente o el tercero no sabe que la boleta de compraventa es un instrumento fundamental para la protección de un derecho. ¿Qué es una boleta de compraventa? Es un documento en el cual la persona o el titular se compromete a transferirle, por ejemplo, a usted, y usted va pagando a cuotas, a plazo. Entonces, le protege a que yo tenga como titular de dominio algún inconveniente, ingresa una medida cautelar. Usted está totalmente protegido del problema que yo tengo como titular dominial, a que pueda ser traspasado al lote que usted está pagando a cuotas. Okay. Es decir, que de esta manera uno tiene la garantía también, y que bueno, para beneficio del cliente, claro, y que pueda tener esta garantía de que finalmente pueda reclamarlo de cierta forma, mal y pronto decir, a la hora de tener estos documentos legales. Exactamente. Nos decías esto porque nos consultan en los enlaces que tenemos con la ciudadanía a través del portal web. Si una persona está obligada a ceder, nos decía que de cierto espacio físico cuando corresponde tiene que ceder, sí, para camino vecinal, para plaza, y esto no te lo paga la municipalidad. No. No es que yo digo, bueno, voy a ceder, pero que me pague por la dimensión en que corresponda. No es así. No, la ley orgánica municipal establece la obligación de transmitir esa superficie a favor del municipio. ¿Hay digamos, un límite en cuanto al espacio físico que uno tenga en su haber para que pueda ceder esto, o de acuerdo al diagrama que tengan dentro del trazado que tenga el municipio corresponde a esto? Depende del trazado que tenga el municipio para ver si hay una calle en el medio. A veces vienen a regularizar situaciones de hecho, es decir, pasa la ruta o pasa una calle frente en el inmueble y divide en dos. Teníamos dos cédulas de identidad
En realidad caso, que el inmueble, sí, ahí sí, se divide el inmueble en dos. En dos. Okay. En dos. Entonces ahí se hace esa transmisión de la calle a favor del municipio. Hay medidas obligatorias establecidas legalmente, pero también la ley orgánica municipal le otorga autonomía al municipio de poder aprobar distintos fraccionamientos o loteos de medidas menores o inferiores a los efectos de regularizar situaciones de hecho o cuando sea a favor de la comunidad para asentamientos sociales o en ese caso, ¿verdad? Entonces, las medidas legales establecidas de 360 de un lote urbano. 360 metros cuadrados. Pero como le digo, puede ser una medida inferior siempre y cuando sea para regularizar una situación de hecho, que sea anterior a la promulgación de la ley orgánica municipal. ¿Qué sucede en el caso de y voy un poco más allá también transmitiendo la consulta que siempre nos hacen, qué sucede cuando se da la duplicación de un documento o de un título? Que también nos consultan cuál es el procedimiento, es decir, que yo tenga el documento que avala el espacio físico que yo ocupo, pero venga otra persona y digamos, se superpongan las dimensiones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que proceder esa persona para decir, bueno, yo quiero estar dentro del marco de la legalidad, pero la otra persona me dice que también tiene el documento que se contrapone, ¿no? En este caso se hace una verificación. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, eso es un poco complejo siempre ese tipo de casos, porque justamente hablamos de la necesidad y obligatoriedad de la anotación del boleto de compraventa en caso de tratarse de loteamientos. Que se anote en los registros significa una protección para esa persona, porque el registro va a publicitar de que ese lote número 5 de la manzana 10 está en proceso de venta, porque el boleto de compraventa no constituye título. Sí constituye, digamos, un instrumento que le va a servir para demandar una obligación de hacer escritura pública al final. Ahora, si no lo anotó, se presenta la situación de que el propietario, que a veces ni sabe que vendió, que como ocurre en muchos casos, personas de hace años que tenían loteamientos, fallece y bueno, no saben los herederos que había sido que ya vendió, claro, por contrato privado, por boleto de compraventa. Entonces, ¿qué sucede? Que disponen nuevamente y lo hacen por escritura pública. Entonces, ahí se presenta un conflicto jurídico. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya adquirió, digamos, y tiene la posesión. Legalmente. La posesión. Claro. Tiene la posesión del inmueble con un contrato o boleto de compraventa, porque hay que hacer distinción también entre boleto y de compraventa y contrato privado de compraventa. Hay que aclarar esto y me parece importante porque generalmente se da en el interior del país. Sí. Una persona que ocupa un espacio físico, porque es un ocupante que está, como bien decía, 15, 20 años, le ofrece al vecino, al primo, al amigo, le dice, yo estoy hace 20 años acá y yo te puedo vender 2 hectáreas o 1 hectárea. Nadie te va a reclamar porque esto era de mi abuelo o de mi tío. Pero en realidad él le hace un contrato privado y eso no tiene ninguna validez. Es más o menos eso lo que sucede. Claro, porque si esa persona, que es lo que sucede en el interior del país, esas son las posesiones que están teniendo por derivación del abuelo, del tatarabuelo, y que nunca abrieron la sucesión. Y esa es la falta de regularización. Y que es lo que tenemos que insistir en la ciudadanía, que el hecho que esté poseyendo porque sabe que es heredero de fulano, o sea, va teniendo como a título de herencia, pero no tiene el título porque no hizo la apertura del juicio sucesorio. Entonces, es un poseedor legítimo, vamos a decirlo, pero no puede ceder sus derechos, decir, sin haber obtenido el certificado de adjudicación dentro del proceso sucesorio, no puede estar cediendo sus derechos. Y está también lo que expone la gente que dice que hace más de 20 años que está en la posesión continua, pacífica, el famoso que le dejó como capataz o como encargado. Totalmente. Y nunca más el propietario se encargó de ir a ejercer actos posesorios ahí. Entonces generalmente sucede que esas personas
que tienen esa posesión continua, pacífica y de buena fe, es lo que plantean el juicio usucapión, pero tienen que plantear el juicio usucapión. O sea, el juicio usucapión es ir a demostrar que yo tengo esa posesión continua. Es cierto, por el camino resulta que antes de que salga la sentencia, cede sus derechos posesorios. Y nos hemos encontrado aquí mismo en la ciudad de Asunción que algunos sobre terrenos municipales que hace tiempo que estaban ya poseyendo, ceden sus derechos posesorios. Entonces, son situaciones irregulares, vamos a decirlo, y que son riesgos, constituyen riesgos, y que al final tienen que llegar a un proceso para poder obtener un título de propiedad. Que es largo y tedioso. Que es largo y tedioso, Sí, ¿verdad? sin duda. Porque la posesión sobre una propiedad privada, hay que recordar que hay un propietario ahí, un propietario que en cualquier momento haya fallecido, pueden venir los herederos a reclamar. A reclamar totalmente. Entonces, eso es lo que genera muchos conflictos y son los que llegan al Poder Judicial a través de las diferentes acciones y donde el registro, obviamente, lo único que recibe es el resultado de eso. Es importante dar seguimiento desde el día 1 hasta que llegue al registro público. Eso es lo importante. Claro, y lo importante es saber, ir conociendo a través de estos programas también que ustedes están promoviendo, esto de hacer conocer a la ciudadanía, porque a través de los medios llega mucho más la información, que regularicen la situación de sus inmuebles, en el caso de que ya tiene como una posesión bajo el concepto de la herencia, que hagan la apertura del juicio sucesorio. Es cierto, muchas veces un juicio cuesta, y esta pero se tiene que hacer. Es una de las razones por las cuales la gente no acude a regularizar y no tiene un título. El título, según el registro, sigue figurando a nombre del causante, y tenemos muchos ahí. Incluso hay inmuebles abandonados que siguen estando a nombre de personas que hace años fallecieron, y eso es un problema también, porque averiguan, entran sobre ese terreno, o sea, hacen una invasión. A eso iba, inclusive Sí. muchos van engañados, como un caso reciente que tuvimos, en donde sí había títulos, sí hay documentos, pero finalmente son engañados y bueno, en realidad es un problema social con una causa, con un tema muy sensible también, Sí. que es la falta de acceso a la vivienda, y esto se extiende a mucho más. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo, lastimosamente. Tenemos muchísimos temas todavía por desarrollar, pero Sí, bueno, sí. está hecha la invitación a una próxima visita también.